Nombre. Hola, mi nombre es Cindy Alfaro. Estoy acá en Uta Aymara para asistir al taller de música andina. Mis expectativas del taller es aprender más sobre las tarcas, quizás hay un poco más de los sonidos del charango, avanzar un poco más en las laquitas, las famosas zampoñas. Así que invitados acá a la contribución cultural que está haciendo la Uta Aymara para la permanencia de la cultura y de este pueblo hermoso que es Aymara. Mi nombre es Roná González. Mira, yo sinceramente tengo cero experiencia en todo lo que es el mundo de las orfebrerías, así que estoy como con la disposición muy abierta a aprender todo. Me interesa mucho el mundo indígena, varias cosas como por temas personales igual, como ya más temas de cosmovisión, de culturas nativas, me interesa mucho, y también el tema de la joyería, aprender nuevos oficios. Como te digo, cero experiencia, entonces estoy muy abierta a aprender todo, pero además el taller ahora, con lo que he conocido, igual observé que el profe tiene mucha dedicación y sabe mucho, entonces igual nada, aprender y disfrutar igual, aprender un poco de esto, la cosmovisión, cómo liga el profe la clase y todo, eso más. Ellos que tienen un circón, en este caso una piedra muy pequeñita, pero de alta calidad, lo que hace el joyero, hace un orificio en el anillo, con una pequeña broca de una fresa, que son, después se la vamos a mostrar las fresas. Y Yesenia Alvarado, gracias por este curso. Héctor Francisco Lizana. Alejandra Pizarro Arce, excelente, excelente. ¿Usted qué diría? Me gustaría aprender a fundir, soldar, ¿Ya? eso, las piedras, ¿Ya? mezclar con plata. ¿Y usted qué Esto es la primera clase. sí? Anite lo que más pueda. No, ¿usted qué le parece que existen estas instancias Me para...? encanta, maravilloso, que no se da en todos lados, así que gracias. Kamisaraki Kuyaka, Waliki Hilata Umas. Walikiraki. Kamisaraki Hilata, Waliki Hilata Umas. Walikiraki. Kamisaraki Hilata, Waliki Hilata Yukishiri. Umaki, Walikiraki. Askushirata, Latanaka, Kayaya. Pregunta. Dos. Uno va a compartir. Ahora, por ejemplo, cada uno va a decir, Teja, Rubén, Maquera, Satagua. Me parece bien que existe un espacio que son limpios, como espacio cultural, un espacio limpio donde uno tiene para espiritualizar la vida cotidiana, un lugar de barro, un lugar donde se hacen rituales y se come comida característica, y me parece un espacio limpio. Tengo la expectativa del taller de contagiarme, aprender más de la música andina y ordenar lo que ya sé y avanzar con el trabajo musical. Ramón. Eso. Este espacio es maravilloso, en realidad, cierto, es un acierto que se haya ejecutado, así que para mí excelente, nada que decir. Vale.
continuación de los antiguos sopletes que había. 10 tipos de boquillas. La primera boquilla es la más pequeña, la más delgadita que tiene acá. ¿Y cuál es el propósito de esto? Esta se le llama la boquilla cadenera. Waliki hilata. Humasti. Walikiraki. Kunas sutimaja. Sutimaja rona. Sutijaja. Sutijaja rona. Satawa. Satawa. Waliki. Kamisiraki hilata. Waliki Hilata, Humashti, Walikiraki. Kunas sutimaja. Sutijaj Alejandro Satawa. Waliki. Kamisiraki kuyaka. Waliki Hilata Humasti. Walikiraki. Kunas sutimaja. Sutija Natalia Satawa. Waliki. Kamisiraki hilata. Waliki Hilata, Humasti, Walikiraki. Kunas sutimaja. Sutijaj, Josué Satawa. Waliki. Tarde de bello color, me miraba sonriendo mi amor, con sus ojitos color carbón, de esos que queman mi corazón. Se me ocurrió invitarla a bailar en el tambito de mi pueblo. Si me dijiste y nos fuimos, alegre estaba mi corazón. Ya.